Ajá, ajá. Buenos días. Bienvenidos a Muy Padres. Bueno, el día de hoy estamos muy contentos porque tenemos un programa súper especial. Tenemos unos invitados de lujo. Pero bueno, no me quiero ir adelantando hasta hacer contacto con mi compadre, el señor Javier Adrián. Pero bueno, vamos a empezar como siempre solemos hacer él y yo, mientras que yo espero aquí que él se conecte. Les recuerdo que Muy Padres es un espacio que llega siempre gracias a la edición y producción de nuestro querido Elvis, Producciones Elvis Films, y también es embellecido nuestro Instagram gracias a nuestra queridísima amiga con la tiza, arroba con la tiza Joana, un beso muy grande. Vamos a entrar en contacto ya para poderles hablar de cuál es el tema de hoy que vamos a estar tocando por acá en Muy Padres. Vamos a estarnos con mi compadrito, el muy compadre Javier Adrián. Vamos a A ver. ver, Ajá, Buena, buena. ¿Cómo ¿qué está mi tal? gente? ¿Cómo está, papaito querido? Buenos días. Bien, ¿y tú, compadre? Feliz, feliz de hacer este live, nuestro segundo en vivo acá de Muy Padres. Y también feliz porque tenemos a unos invitados súper especiales, un tema interesantísimo el que vamos a abordar el día de hoy. Y pues nada, Javi, creo que te toca a ti decir cuál es este tema, cuál es este todo, porque ya le abre boca aquí al público que ya está empezando a conectarse, para luego entonces entrar a conectarnos con nuestros invitados, ¿te parece? Claro, por supuesto. Miren, nosotros teníamos que hablar de esto porque ya tenemos un año en pandemia. Hace exactamente un año, ayer 13 de marzo, por ejemplo, en mi caso, se cumplió un año exactamente desde que decidimos ya tomar medidas y encerrarnos en nuestra casa, bueno, por la situación de pandemia que estábamos viviendo y las medidas de bioseguridad que se estaban estableciendo a nivel mundial, ¿no? Y la verdad que ha sido un camino bastante, ¿cómo diríamos? Parece una montaña rusa de emociones, en donde hemos pasado de estar contentos porque estamos juntos y de golpe estamos súper deprimidos porque esto no se aguanta y de Es verdad. repente volvemos otra vez para arriba y en ese ir y venir hemos estado, sobre todo los que somos padres y ustedes que nos están viendo, que son padres, entienden lo difícil que ha sido todo este año en pandemia. Entonces, bueno, queríamos analizar en retrospectiva cómo había sido todo esto. Ya en los posts que hemos publicado esta semana, ustedes han visto como ya comenzamos a abrir el debate sobre si ha sido positivo, ha sido negativo, o bueno, ¿qué tenemos que aprender de esta experiencia? Porque Así es. si hay algo que es importante es que hay que aprender. Algo hay que aprender. Totalmente. Y además, yo soy de los que cree que esto nos tiene que dejar a todos un aprendizaje muy Sí, grande, 100%. porque no basta con solo decir, bueno, esto nos cambió la vida. Sí, nos cambió la vida, pero tiene que dejarnos un aprendizaje para nosotros poder adaptarnos a este nuevo cambio de vida que nos ha generado la pandemia. Fíjate que tú dices que en tu caso ya estás cumpliendo el año. Yo mañana entraría a cumplir el año en pandemia acá en Panamá, o sea, el año en confinamiento, que El a mí por 15, lo menos, mañana exacto, 15. mañana Ok. 15, yo a partir del 15 comencé a estar encerradito en mi casa, juiciosamente, y bueno, a ver, a adaptarnos a esta nueva circunstancia. Pero bueno, como bien yo lo decía en el primer post que nosotros colocamos, y como te lo he comentado a ti en reiteradas oportunidades, en mi caso yo sí le he encontrado pues todo lo positivo a lo que es la visión como papá y como ha sido mi experiencia de vivir todo este proceso, porque Ujú. bueno, me permitió estar muy de cerca durante el embarazo, todo este proceso de ver el crecimiento del bebé dentro de la barriguita de mamá, de las consultas médicas, etcétera, etcétera. Y que bueno, me permitió a mí como papá primerizo el hecho de ver este cambio en mamá a diario, estando en casa. O sea, no fue algo que fue de manera intermitente, porque comúnmente pues uno tiene su rutina de salir a trabajar, llegas en la tarde y bueno, entras como que en esa unión familiar, digamos, ya de noche, que es cuando uno tiene la posibilidad. Pero esta situación me permitió eso. Sin embargo, sí, ambos tuvimos que partir un tiempo para podernos dedicar a nuestros trabajos y adaptarnos a esta situación de trabajar dentro de casa, dentro de un espacio que no estás como que acostumbrado. Y pues bueno, creo que en tu caso sí, yo creo que hay un poco más
de anécdotas, porque bueno, tienes una niña que bien lo hablábamos en una oportunidad y te lo pregunté incluso en un episodio de cómo hacías para poderle dar a entender a Sofía que tiene que estar frente a un computador, pero a recibir clases, algo que para complicado. todos los papás fue algo nuevo, porque yo soy de los que digo que esta pandemia a papás como tú les enseñó fue además a ser maestros, algo que no Ujú. contaba un papá, porque los papás mandan a los hijos a la escuela y ayudan a hacer tareas, sí, pero no son maestros. Y aquí tenían que aprender a ser también maestros. Entonces, Sí. creo que eso, bueno, más puedes darme tú detalles que yo de esto. Sí, no, definitivamente muy complicado. Nosotros estábamos muy acostumbrados a, a dejarle el tema del aprendizaje a la escuela. Ok, Y bueno, nosotros no somos maestros, yo no estudié para eso, no tengo madera para ser pedagogo ni nada de esas cosas, y entonces uno, digamos que vamos a dejarle esto a los que saben. Y nos tocó, o sea, aprender a tener pedagogía, a ubicar herramientas para enseñar lo que tenían que aprender. Nos tocó cultivar la paciencia, Elton. Que claro. eso, o sea, es una cosa que yo creo que sí, definitivamente es uno de los aprendizajes más grandes de esta pandemia. A tener paciencia por la convivencia en la casa 24/7, a Claro. tener paciencia a la incertidumbre, a abrazar la incertidumbre y convivir con ella, porque no sabes en qué momento va a terminar. De hecho, continuamos. O sea, el hecho de que estemos Eso. hoy Vamos a eso. conmemorando un año no quiere decir que ya terminó. Exactamente. Continuamos en la incertidumbre de cuándo va a terminar esto. Pareciera que ya falta menos porque ya hay una vacuna, comenzaron los protocolos de vacunación y la gente, aparentemente la cosa ya se ve, aparece una luz al final Hay del una luz túnel. en el camino, como decimos ahí. Hay una luz en el camino. Pero o sea, yo siento que más allá de lo malo que puede ser todo este cuento del encierro, sobre todo para los niños pequeños, en el caso de mi hija Sofía, que necesitaba no solamente ir a un parque, correr, este, sabes, ver el sol, sino que en estas edades particularmente la sociabilización es fundamental. Importante. Más allá de aprender las letras, los números y todo lo que les tuviese que aprender en esta etapa, es la sociabilización. Y eso es lo que nos dice el colegio siempre, que en estas etapas vale más la pena que los niños estén unidos para que bueno, hagan como que match y empiecen a aprender cosas juntos. Mira, saludos de Venezuela, nos dice Vivienda Plenitud. Saludos, Mayrim. Eh, pero es complicado, o sea, es súper complicado poder llegar a un punto como dirían los gringos, unage, ¿no? O sea, calma, pueblo, o sea, Sí, esto va a sí. pasar, esto está tranquilo. Pero yo te quería hacer una pregunta, porque si bien yo tengo puras cosas, no tengo puras cosas negativas, yo tengo un mix de ambas, de lo positivo y lo negativo, la verdad, tengo que ser honesto. Pero, por ejemplo, a mí me llama muchísimo la atención que tú siempre dices que todo para ti, todo fue positivo realmente, porque tuviste esta oportunidad de estar ahí, de vivir el embarazo de Samu completo, los dos, tranquilos, en tranquilidad. Pero yo pienso, o te pregunto, está bien el hecho de poder estar ahí y haber vivido el embarazo y toda la etapa así, pero ¿qué sentías con respecto a la bioseguridad? O sea, porque hay riesgos, había riesgos aunque estuvieses en tu casa, o sea, había momentos en que había que salir a comprar, a hacer la compra en Sí. el súper, y siempre hay riesgos. Y con Bueno, una mujer embarazada, o sea, yo hubiese estado un poco paranoico, por bueno, ejemplo. tú sabes que entrando, digamos, en la desventaja que esto nos ha generado, ciertamente sí, en el caso de Liliana, mi esposa, ella sí se vio afectadísima porque, obviamente, bajo la situación, yo dije, no sales a comprar nada. Yo era el que hacía todo. Y yo era el que llegaba y prácticamente me desnudaba en el pasillo para poner la ropa a lavar y Free show para los vecinos, exacto. vámonos. Y me daba, y entonces obviamente pues alcohol en el cuerpo, en las manos y en todos lados, y ese protocolo pues muy, muy intenso para evitar justamente
la posibilidad de algún contagio de traerlo de la calle, ¿no? Número uno. Número dos, Buenísimo. a Liliana también le afectó muchísimo el hecho de no poder tener visitas en casa, de poder tener amistades que, ¿sabes?, convivieran, el hecho de, ay, qué lindo, esa parte de ternura que le hace Ujú. falta a veces a la mujer embarazada por parte de sus amistades o familia en este caso. Y nosotros, El pues que baby somos, shower, el de reveal, o sea, todas esas etapas que uno como que, y que bueno, no sé si tuvimos que nosotros los hacerlo. hombres, pero las mamás sueñan con tener, ¿no? Sí, y que bueno, y que fíjate que por lo menos en el caso del Gender Reveal muy puntualmente fue una experiencia que tuvimos que vivirla de forma online. Y bueno, Ujú. nuestras familias están en Venezuela y tú sabes, amigo, cómo es el internet allá. Entonces fue más, digamos, un estrés para nosotros que el gozar o el disfrute de la familia en sí de poder vivir esta experiencia, porque bueno, obviamente era, no te escucho, se quedó pegado, no vemos, no sé qué, y cónchale, fue un poquito estresante ver esto, y nosotros evidentemente aquí en casa sí lo disfrutamos muchísimo, pero también nos daba esa nostalgia y ese pesar de que la familia no podía disfrutar como lo estábamos viviendo nosotros Sí, por todas estas cosas que pasan, pues, y es algo que se sí. escapa de nuestras manos. Ya el hecho del baby shower, tuvimos la posibilidad de hacer algo muy pequeño, porque aquí en Panamá en ese momento dieron, digamos, luz verde para abrir ciertos locales y dar permisos a que la gente saliera. Y lo hicimos con 10 amigas, 10 amistades, que el local pues se prestó para poder tener, digamos, estos 2 metros de distancia y toda la cuestión protocolar. Y fueron 10 mujeres, no pudimos tenerlo mixto. Yo no pude tener amistades en ese momento, porque bueno, así era, Bendito, así nos bendito tú tocó. entre las mujeres, Dios te bendiga bueno, que hoy estás vivo, compadre. Pero bueno, pero sí, pero bueno, le di la satisfacción a Liliana de que viviera su experiencia de tener un baby shower, de que estuviera con sus amigas más cercanas y de que estas amigas fueron y respetaron además todo este protocolo, todas fueron con sus tapabocas, todas no que uno decía, vamos a tomarnos fotos, no, por favor, me da cosa, la... Pero bueno, era entendible, eran cosas que nosotros decíamos, definitivamente estamos aprendiendo a vivir bajo una situación nada agradable, pero que bueno, vamos a ver hasta cuándo. Vamos a Sí, ver hasta señor. cuándo. Y creo Mira, que, nuestros dos exacto, invitados, perdón que te interrumpa, pero es que acuérdate que el tiempo aquí sí. en el vivo es corto, ¿no? Y ya nuestros dos invitados del día de hoy están conectados Bueno, y entonces, me encantaría que le diéramos entrada, porque vamos, hay muchas preguntas y muchas cosas que conversar con ellos. vamos aquí, le Así estoy dando que, ya la entrada ajá. a ambos. Mientras Vamos a, tanto, yo los voy a ir presentando. Vamos a comenzar por dale. el primero, el señor Ramiro ¿Qué Brunard. ¿Cómo tal, estás? Ramiro? Buenas, ¿cómo ¿Cómo están? estás, Ramiro? ¿Todo bien? Arroba Bien. cuentos de un papá. Qué honor estar aquí compartiendo este live room contigo. Yo voy a decir que Ramiro, nosotros cuando llegamos a su cuenta, particularmente a mí me dio mucho gusto porque me encantó la forma en la que él hace cuentos y escribe, o Aquí sea, está además de Brenda, aquí está psicólogo, Brenda. aquí está Brenda González también, mi mamá psicóloga. Entonces, hoy estamos compartiendo, mira, hoy estamos Latinoamérica en pleno, o sea, Venezuela, México, Panamá, Colombia, Argentina, estamos todos aquí unidos hablando de paternidad y sobre todo de este año en pandemia. Presentamos súper rápido entonces a nuestros invitados, Ramiro Brunard, de Buenos Aires, Argentina, licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires y, bueno, desempeña su profesión en el ámbito público como referente del Programa Nacional de Educación Sexual Integral y como miembro del equipo técnico del área de protección de la niñez y de la adolescencia de su ciudad. ¡Wow! O sea, imagínate, muchachos, increíble, Imagínate. increíble. Y bueno, Trabaja hoy en día Brenda, como psicoanalista también allá en Argentina. así es. Y bueno, Brenda es una psicóloga profesional con enfoque social, mamá, con diplomado en educación y pedagogía infantil e instructora de Yoga Kids. Qué interesante esto. Qué interesante eso del Yoga Kids, sobre todo para el tema que vamos a tocar hoy, porque yo me imagino que sin duda ha sido una gran herramienta para este último año. Sí, bueno, bienvenidos, de verdad, Bienvenidos. un honor para nosotros que nos acompañan acá y bueno, todo suyo aquí en la pantalla. Sí, les queremos recordar a la audiencia que este es el foro y este es el momento para que hagan todas las preguntas que tengan conforme la entrevista vaya avanzando, para que, bueno, nuestros invitados hagan alarde de sus conocimientos. Vale, muchas Adelante. gracias por el espacio. Muchas gracias a ustedes, sí. No, gracias a ustedes, de verdad.
creo que es interesantísimo además ver el punto de vista de ustedes, no solo como psicólogos, sino también como padres que son, porque al final también cuentan con hijos y para todos ha sido una experiencia completamente, digamos, sí, yo le llamo un poquito que aturdió, ¿no? Aturdió un poco el hecho de estar 24/7 dentro de casa y que un hijo te diga, "Tío, ¿cuándo vamos al parque? ¿Cuándo vamos al centro comercial?" Y que le digas, no, no se puede, no se puede, no se puede. Es como que, wow, ¿qué pasó? Entonces, ustedes, bueno, quien quiere iniciar, tome la palabra por acá. Sí, ¿cómo fue para ustedes este proceso? A Bien, ver, Brenda, Brenda. adelante. Vale, mira, pues mi hija es chiquitica todavía, hace un año pues tenía un año exactamente, Mm, entonces digamos que en estos niños tan pequeños, no, digamos que las rutinas no le afectan tanto como a un niño ya mayor, ¿sí? ya. Un niño mayor de 3 años. Entonces digamos que mi experiencia en cuanto a eso pues fue adaptarla. Para un niño chiquito siempre es muy fácil la adaptación, los niños tienen esa habilidad y es que se adaptan muy fácil. Pero pues nosotros como padres tenemos que brindarles las herramientas necesarias durante todos los procesos de cambios, ¿sí? Entonces, digamos que en mi experiencia me tocó obviamente 24/7 en la casa. Uno como mujer, pues no solamente está la responsabilidad de su trabajo y de su hijo, sino también las tareas domésticas, que lavar ropa, que lavar el baño, que tender camas, que el desorden. Entonces son muchas cosas que a uno como mujer le abruman mucho, Ujú. ¿sí? Que probablemente, no sé, los hombres son como un poco más relajados. Sin embargo, en toda esta pandemia, digamos que ha aumentado la obsesión, se puede decir, por la limpieza, ¿sí? Y eso no solamente se ha visto en mujeres, se ha visto también en hombres, pues probablemente por todo el cuidado, ¿sí? Entonces todo esto ha ido aumentando. En cuanto, pues, a mi hija, o sea, a mi hija ya se le quedó el chip de que cada vez que salimos y entrábamos, entonces se tenía que echar alcohol en los zapatos, quitarse los zapatos, lavarse las manos, y cuando no lo hace, pues se incomoda, ¿sí? Ujú. Entonces, toda esta clase de rutinas a los niños se les va a quedar, ¿sí? Mi hija, por ejemplo, con 2 añitos, ella sí sabe que vamos para la calle, ella ya me pide el tapabocas, la Ujú. mascarilla, ¿sí? Y eso ya se le Dos quedó añitos, imagínate. con 2 años. Entonces, eso es de los niños chiquitos, los niños grandes pues ya son más entendidos y las rutinas pues ya se les va quedando un poco más. Claro. ¿Mm? Eh, pero pues en mi experiencia es pues como uno como mujer que tiene que hacer muchas cosas, muchas más cosas en la casa, el estrés también de no salir, no le hace falta pues otro contexto, otro ambiente, el miedo también se infunde mucho en uno como adulto y en los niños, de que tienen el miedo al contagio, obviamente. Entonces, no toques, no cojas, eso está sucio, no te metas las manos a la boca. Entonces, todos esos miedos, de alguna u otra manera, nos enferman, ¿sí? Claro. Y los niños también se sienten muy abrumados porque, pues, en la etapa de mi hija, ella está en una etapa de exploración, de conocer, y estarle diciendo cada rato, no toques, no cojas, no hagas esto, No te o llegas tengo a que la limpiar. boca. Exacto, tengo que limpiar todo cada 2 días, 3 días. Eso es agotador. Claro. Claro. Entonces, para niños de esa etapa es muy complejo todo el tema de la exploración. Entonces, uno, o yo, pues, con mi carrera y todo, he buscado las herramientas, ¿no? Actividades de estimulación, obviamente, pues el tema virtual nos ha ayudado mucho, las pantallas también. Digamos que yo no promuevo mucho las pantallas, pero pues sería mentira decir que yo no le doy el celular a mi hija 10 minutos, 20 minutos, media hora, que me deje respirar un momento, por favor. Entonces, sí, que vea sus muñequitos, incluso las pantallas, los programas, las canciones, a ellos también les estimula mucho, Claro. ¿sí? Claro. Que sepa los colores, que sepa las letras o sea, algo también diferente de lo que ven en casa, de sus papás, ellos también necesitan ver otras cosas. Sí. Y en los niños más mayores, pues obviamente les impacta mucho en cuanto a lo social, socialmente les impacta muchísimo porque ahora es, bueno, va a estar encerrada, o vamos a estar encerrados con mis papás, probablemente la familia sea una familia que pueda convivir bien, pero pues hay sus problemas, como otras familias que pueden vivir violencia intrafamiliar y los niños ya se van dando cuenta de esas cosas, entonces, porque ya están dentro de su casa y están viendo toda la dinámica de sus papás, de su familia, y eso también a veces afecta mucho en las familias vulnerables, ¿sí? Sí. De violencia.
Entonces, pues no, básicamente es eso. En mi experiencia con mi hija, nada, buscar herramientas, actividades que la entretengan y respetar los tiempos de ella de crecimiento. Y pues hablarle muy claro, porque los niños, aunque no hablen, ellos entienden claritico. Todo, lo Claro, entienden así es. todo. Ramiro, en Totalmente. tu caso, tú eres psicólogo, como lo dijimos anteriormente, pero también eres escritor. Y Sí. entiendo que Cuentos de un Papá, que es tu cuenta en Instagram, nació cuando nació tu hija. Básicamente como han nacido todas nuestras cuentas, casi casi, ¿no? Eh, pero me parece, o quiero intuir que los cuentos que tú haces son parte de las herramientas que también has implementado durante este año y desde que nació tu bebé. ¿Nos puedes contar un poquito tu experiencia? Sí, nosotros justo cuando empezó la pandemia y nos tuvimos que encerrar, mi hija tenía un año en ese momento, un año y 2 meses, así que parecido a la edad de la hija de Brenda. Mm. Y estábamos arrancando un proceso de socialización porque estaba arrancando el maternal, así que estaba empezando a tener contacto con otros niños y Y, niñas y ah, era un proceso re lindo, terminó la adaptación y pandemia y encierro, todo para atrás. Así que sí fue como bastante difícil al principio para ella, en todo caso, entender que no podía ir al jardín y tener contacto con sus amigos y amigas, que los había hecho muy rápido. Eso inicialmente, así que coincido con Brenda, que desarrollar un montón de herramientas para poder nosotros como padres poder explicar y poder atravesar esta situación con ella, porque si bien para los adultos implicó un montón de modificaciones bastante importantes, tenemos un montón de recursos más como para poder comprender, sobre todo las consecuencias, y para ella fue como difícil al principio, sobre todo porque nosotros siempre tendemos a tratar de que sea lo más social posible, y tenía un montón de salidas y de repente estaba todo el tiempo con nosotros solamente, extrañando a la gente que la quiere y que juega con ella, entonces fue como un proceso difícil. Sí, los cuentos formaban parte de esto, yo había arrancado a escribirle cuando tenía meses y en la etapa de cuarentena leímos un montón más, compramos mucho más libros, tuvimos mucho más tiempo disponible para esa situación. Eh, Fue complicado en el sentido de tal vez de poder adquirir nuevas herramientas en un contexto que no conocíamos, que fue inédito para todos, ujú. pero escuchándolos antes de que arrancáramos a hablar nosotros, fue un desafío constante, pero nos dejó un montón de aprendizaje. La verdad que hoy, después de un año, tenemos muchos más recursos, muchas más herramientas como para poder atravesar estos momentos de encierro que se dan por los rebrotes y demás, de mejor manera, ¿Tú sientes que afortunadamente. somos más fuertes ahora? Que esto más bien nos ha creado como una suerte de superpoderes. O sea, yo Y fue siento que estamos creando superhéroes. Fue una Sí, situación inédita que nadie había vivido, por lo menos en las generaciones que nosotros conocemos, con lo cual tuvimos que aprender de cero. Y fue, insisto, un desafío constante, un montón de aprendizajes y sigue siendo un desafío pensar cómo vamos a seguir de aquí en más porque todavía estamos atravesando esta situación, no es que sí, finalizó. sí. Estamos un Así poco es. más liberados porque, por lo que decían ustedes al principio, hay vacunas, se están llevando a cabo procesos de inoculación mundial, pero bueno, todavía estamos atravesándolo, no sabemos cuándo va a finalizar, de qué manera va a seguir avanzando la situación, y fundamentalmente somos la primera generación que estamos con internet, conectados con todo el mundo, pero Ujú. encerrados un montón en nuestra casa. Es como una contradicción constante que tenemos que aprender a lidiar porque no la conocíamos. Así es, así es. Así ¿Y, es. y cómo afecta esta situación psicológicamente hablando? O sea, ¿qué nos pueden decir, y al público sobre todo que está acá, que además aprovecho en decir, si tienen alguna pregunta, es el momento de que puedan acá hacerla y aprovechar Yo, pues la oportunidad que tenemos a dos psicólogos expertos que le pueden dar herramientas acá. sí, bueno, yo voy a aprovechar el momento, justo que tú estás diciendo eso, para comentar. Aquí hay un par de comentarios. Saludos, saludos. Por aquí nos dicen, excelente tema. La primera semana terrible, tengo dos hijos de 5 y 12 y todo peleas, nos dice papá Cangrejo. Bueno, sí, suele suceder con bastante frecuencia. Paz Violeta te manda saludos. Ramiro dice, los cuentos de Ramiro son muy hermosos. Yo lo certifico. Mi hija Sofía, le he leído un par de cuentos de tu blog en las noches. Eh, sí, la pregunta que hace Helton es muy precisa porque yo siento que así como nos ha dejado herramientas esta situación, también ha cambiado la psique o ha cambiado la forma de ver la vida, no solo nosotros como padres, sino también de los niños.
Por ejemplo, tengo una anécdota que la quiero contar muy rapidito para que tú también nos comentes, Ramiro o Brenda. Acá en México hay, bueno, como se sabe mundialmente, muchos temblores. Y durante la pandemia, en los primeros meses de la pandemia, ay, se nos fue Ramiro, ahorita Sí. lo volvemos a unir. Durante los primeros meses de la pandemia hubo un temblor y tuvimos que salir todos de la casa corriendo en plena pandemia y bueno, yo agarré el tapaboca y viene Ramiro de nuevo. Agarré el tapaboca y todo y cuando llegamos abajo, mi esposo se da cuenta que no tiene el tapabocas puesto. Entonces, bueno, se quedó como paradita haciendo distancia social y porque no podía hacer otra cosa, estábamos esperando el temblor y yo empecé como a hablar con mi hija Sofía para que ella viviera el temblor y lo entendiera, lo que estaba sucediendo, le puse los piecitos en el suelo y todo eso. Y a mí lo que se me quedó grabado es que a ella lo único que le aterraba, se estaba moviendo la tierra y a ella lo único que le aterraba era ver a su mamá sin tapabocas con tanta gente alrededor, porque me lo dijo, es que mi mamá se va a enfermar, no trajo tapabocas. Y ese día yo entendí que le estábamos dejando una semilla dentro de ellos que está creciendo a pasos agigantados. Entonces, definitivamente esto está dejando una huella. ¿Qué piensan ustedes que son psicólogos que tienen estas herramientas y que conocen del tema? ¿Cómo va a ser el futuro de estos niños? Bueno, mientras vuelve Ramiro, entonces yo voy contestando. Eh, bueno, como yo lo decía anteriormente, el miedo al contagio es muy, muy amplio en los niños más que todo porque pues los niños aún no tienen totalmente Sí, sí, no, desarrollado están su escuchando porque los cerebrito escucho y medio los entrecortados miedos ustedes. son parte de él, ¿sí? Entonces se van implantando miedos, nosotros como padres les implantamos miedos, consciente o inconscientemente lo hacemos. ¿Sí? Entonces el simple hecho de decirles no toques, no hagas, tienes que ponerte la mascarilla, Ujú. ¿sí? Cuando no ven a otra persona con mascarilla, ellos ya se alarman, ¿sí? Mandan una señal al cerebro de que esta persona se puede contagiar, no tiene mascarilla. Y bueno, en cuanto a futuro, probablemente puede ser muy difícil decirles que ya no utilicen tapabocas, toca otro proceso de adaptación, ¿sí? Nosotros ya hemos vivido un proceso de cambios, que fue al Ahora principio, sí, a ver si volví. y vivir otro proceso de resocialización, ¿sí? Entonces, volverles, como transformarles ese miedo, ¿sí? Decirles, ya no tienes que usar mascarilla, ya puedes tener contacto social, pero es muy, muy complejo porque siempre van a estar prevenidos, ¿sí? Entonces nosotros como papás siempre, siempre tenemos que guiarlos, acompañarlos, porque ahorita no, pues la idea no es decir, bueno, ya no hay COVID, ya está la vacuna, entonces ya cada uno vuelve a su vida de antes. No va a ser igual. Por Pero sí está bien, Brenda. O sea, yo me he cuestionado muchas veces que quizás somos nosotros también los que con el mismo temor del contagio y esas cosas, los niños son un reflejo de nosotros mismos. Y básicamente que tengamos nosotros ese estrés genera en ellos un estrés y a lo mejor pueden estar estresados y nosotros no lo sabemos. ¿Cómo podemos reconocer cuando ellos están estresados y qué herramientas darles para que digamos, salgan adelante? Súper, mira, esta pregunta es muy, muy, muy común. ¿Por Ujú, qué? Porque los niños somatizan. Todo el ujú, mundo, todos los seres humanos somatizamos, ¿sí? Entonces los niños, digamos, en este tiempo, en este rango de tiempo que hemos estado encerrados, el estrés de la casa, entonces ellos somatizan, les da dolor de cabeza, dolor de estómago, tienen alteraciones en el sueño, tienen ujú. también desórdenes alimenticios, sus intereses obviamente ya no van a ser los mismos. Entonces todos esos cambios los papás debemos tener presente de que tenemos que estar pendiente no solo de nosotros como papás, sino también de ellos, ¿sí? Entonces, todos los cambios de comportamiento obviamente se van a ver más abrumados, digamos, en los casos donde hay hermanos, pues van a pelear más porque Ujú. pues no estaban acostumbrados a convivir todo el tiempo juntos, ¿sí? Ahora es la única persona con la que puedo jugar, mi hermano es la única persona con la que me puedo distraer, entonces, igual, van a haber, tanto como van a haber momentos donde van a jugar bien, bonito, chévere, van a haber momentos en que van a pelear, ¿sí? Porque hay intereses en conflicto. Claro. Entonces,
todos esos síntomas, de alteración del sueño, en la alimentación, incluso en niños chiquitos que retroceden, ¿sí? Entonces quieren volver a dormir con sus papás, se vuelven a hacer chichi en la cama, quieren utilizar otra vez pañal, ¿sí? Entonces todas esas señales son de estrés y ansiedad, obviamente, porque pues cambiaron, su dinámica social cambió de totalidad del cielo a la tierra. Brenda, Y como herramienta, bueno, dime. una pregunta que te quería hacer, disculpa que te interrumpa. En el caso mío, yo tengo un hijo de 3 meses. Mi hijo obviamente no puede llevar un tapabocas por lo pequeño que es. Los pulmones. Y uno pues evidentemente entra en pánico de decir, bueno, voy a la calle y vamos a dar un paseo por un centro comercial o un parque X. Creo que también está esa parte. Yo soy de los que cargo hoy en día unos wipes de Clorox y cargo un frasco de Lysol y a donde voy y que sé que voy a colocar, así sea la carguera, porque no lo pongo a él como tal, pues todo lo limpio y todo lo desinfecto al momento, que la gente creo que me ve como un extraterrestre, pero bueno, creo que estamos viviendo Mr. Lysol, mi compadre. Entonces, estamos viviendo bajo una situación que es eso, o sea, que tenemos que ser muy, muy cuidadosos y muy precavidos, sobre todo cuando tenemos bebés, que sabemos que también el encierro les afecta y que de una u otra forma tenemos que buscar la manera de que ellos vean el exterior, que vean, oye, que hay un cielo y que no hay todo no es una lámpara y todo no son 4 paredes blancas. Entonces, ¿qué nos puedes dar a nosotros, a esos papás, obviamente después que des las herramientas que ibas a brindarnos para acá? Bueno, para los niños pues, mayores, bueno, no sé si el uso de tecnologías supervisada puede ser una gran herramienta, ¿sí? Así como los padres pueden, bueno, acá en tu computador puedes hacer tu tarea, puedes jugar, puedes hacer esto y esto, pero siempre supervisando porque sí hay estudios donde dicen que han aumentado los ciberacosos y las adicciones a los aparatos electrónicos, ¿sí? Y adicción en un niño chiquito pues no es tan saludable, no es saludable. ¿No? Entonces, como siempre, la supervisión de los papás, ¿sí? Herramientas, digamos, ahorita, lo que ustedes pues reiteraban, hay muchas páginas en Instagram, en Facebook, en redes que han nacido desde esta pandemia y muchas de ellas se han dedicado a ofrecer actividades, herramientas a los niños para que se entretengan en casa y aprendan, que es lo más importante, que no dejen ese hilo de aprendizaje en el colegio, pero que también lo pueden vivir en casa, que no solamente es estar pegados o en el computador viendo sus clases virtuales, sino que mi familia también se involucra en enseñarme con actividades, ¿sí? Hacer manualidades. Bueno, hay muchas actividades que de verdad podemos implementar en la casa para entretener a nuestros chiquis, aunque también es necesario el aburrimiento, que ellos se aburran, y eso también aumenta la curiosidad, ¿sí? Entonces ellos mismos van a buscar las herramientas para poder entretenerse. Y respecto a los niños chiquitos, los más bebecitos, pues digamos que es un poco más fácil, por decirlo, un poco más asequible a entretenerlos, ¿sí? Porque todo o sea, es estimulación temprana. Entonces tú a un niño chiquito le puedes hacer estimulación física, cognitiva, visual, sensorial, bueno, visual, auditiva, del tacto. Entonces es un poco más manejable la situación con los niños más chiquitos, claro. ¿Sí? Porque ellos pues hasta ahora están, o sea, de los 0 meses hasta los 2 años, los papás solo existen para el niño, ¿sí? Él no tiene todavía las habilidades sociales. Para él su mundo es mamá y papá, no más. Entonces eso facilita un poco más los procesos psicológicos del niño chiquito, claro. Porque no se va a ver tan afectado, ¿sí? Sin embargo, sí es importante hablarle mucho, decirle, hay unos abuelos que te quieren, hay unos abuelos que te esperan, unos primos, unos tíos, ¿sí? Que él vaya entendiendo que hay más personas por fuera de sus papás, que por obvias razones pues no podemos tener contacto con ellos, pero pues habrá algún momento en que sí lo podamos hacer. Claro. Entonces es un poco más asequible en los niños chiquitos. Claro, claro. Bueno, miren, muchachos, Ramiro tiene problemas con internet, está tratando de ver cómo lo soluciona, está bastante apenado, le dije que no se preocupara, es algo que escapa de sus manos y que nos avise apenas él pueda volverse a conectar, que nosotros aquí lo estamos esperando. Ojalá tengamos chance de volver a conectar con él. Sin embargo, Brenda nos está dando unas herramientas maravillosas
maravillosas. Miren, yo voy a aprovechar de leer algunos comentarios por acá que están muy interesantes. Viviendo Plenitud nos dice, a algunas madres les corresponde estar solas con sus hijos. Un mensaje para quienes no tienen un esposo a su lado, por ejemplo, o incluso padres que les toca estar solos con sus hijos, porque también se da el caso, y que tienen que lidiar con esta situación solos. ¿Qué herramientas pudiéramos darles a estas personas que nos están viendo? Y bueno, esos casos son muy, muy complejos, porque, o sea, pues nosotros o yo como mamá, tengo a mi esposo y es un apoyo muy grande. O sea, yo la verdad no sabría cómo manejar la situación si yo estuviera sola con mi hija. O sea, la verdad no sabría, siendo psicóloga, siendo mamá, no sabría cómo hacerlo, ¿sí? Uno siempre tiene que tener redes de apoyo, siempre. Sí, uno como mamá no se puede sentir la superpoderosa porque soy mamá y todo lo puedo y todo. No, uno debe ser realista y uno necesita una red de apoyo. Sí, puede que, bueno, durante esta situación de COVID, las redes de apoyo han disminuido mucho, pues, no más yo leía que hay niños que en su casa pues, abusan de ellos psicológica o físicamente, y su escape era la escuela, ¿sí? Su ayuda, sus redes de apoyo eran las entidades sociales que lo escuchaban, que estaban con él. Y ahorita esos niños están en su vulnerabilidad, en su casa, que se supone que debe ser un lugar seguro, están vulnerables, ¿sí? Entonces, una mamá que está solita con su hijo, pues, de alguna u otra manera, debe brindarle toda la seguridad a ese niño y siempre, siempre tener una red de apoyo. Una red de apoyo no es una entidad social, también lo es, pero no solamente es eso, también es mi mamá, mi familia, mis amigos, donde yo pueda apoyarme en ellos, porque uno solo es muy, muy difícil y más cuando se es papá. Uno Claro. necesita redes de apoyo siempre. Así es. Mira, por acá tenemos también otro comentario. Dice, yo soy odontólogo pediatra y esta situación afecta enormemente a nuestros niños, mis pacientes, desde el miedo o nobleza de quitarle el cubrebocas para poder ser atendidos. Además, las horas en pantallas que aumentan una mala postura y aumenta el bruxismo del sueño. Mira, sí, desórdenes alimenticios, caries severas, qué interesante. Es que era lo que hablábamos hace un momento también, Brenda, ese miedo de ahora los niños, lo que tú me decías con tu hija de 2 años, que ya te pide el tapabocas para salir a la calle. Hay un verdadero temor alrededor de todo este tema pues, por parte de ellos. Y bueno, uno entra como una pequeña dicotomía, porque por un lado tú estás consciente de que tienes que inculcarles el hecho de que hay que tener cuidado, de que hay que tomar las medidas para que ellos como niños que probablemente no entienden, no tengan que quitarse el tapabocas en la calle, y uno de alguna manera estar más tranquilo. Pero por el otro lado, entonces dices, pero es que, ¿qué les estoy dejando? O sea, ¿qué les estoy inculcando? En vez de inculcarle valores más positivos, les estoy inculcando miedo, ¿sabes? Yo no, de verdad, o sea, yo vivo en una eterna contradicción dentro de mi cabeza muchas veces, cada vez que Sofía me dice algo, porque no sé, o sea, uno como padre yo creo que ese es el día a día también, ¿no? Estarse constantemente, ¿sabes? Juzgando o diciendo lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien, vamos por buen camino, no vamos, qué sé yo. Y fíjate que quiero comentar un poco lo que tú decías de las pantallas, porque eso es un tema que está súper en la mesa todo el tiempo y que es muy discutido en muchísimas cuentas y entre muchísimos padres. El tema de la adicción a la pantalla, de si es positivo o es negativo poner la pantalla. Por ejemplo, en nuestro caso, antes de la pandemia, y por eso es que la pandemia ha sido como un parteaguas, antes de la pandemia, Sofía tenía lo que llamábamos nosotros dieta de pantallas. O sea, dieta estricta de pantallas. O sea, no, o sea, la pantalla es para otra cosa, nada que ver, nada que ver. Ella ni siquiera sabía darle bien a la pantalla, de cómo funcionaba, o la televisión, o lo que sea. Evidentemente, luego de la pandemia y durante este año, con Una papá experta. y mamá trabajando mucho dentro de casa, bueno, la tele se pudo haber convertido en algún momento en la niñera electrónica por excelencia.
Y a veces nos decíamos, oye, no sé, o sea, esto no está bien, pero por el otro lado tienes que trabajar, porque hay un trabajo que cuidar, hay cosas que hay que traer el pan para la casa. Y más Y en es esta una situación. situación complicada, ¿entiendes? Y la verdad es que o sea, a mí me gustó muchísimo que tú, desde tu posición como psicóloga, por ejemplo, y como mamá al mismo tiempo, em, no, digamos, el uso de la pantalla no sea una cosa completamente terrible, sino que forma parte de la realidad y tenemos que entenderlo. O sea, ¿qué vamos a hacer? Nosotros necesitamos también un tiempo de respiro en algún momento. O sea, mi hija tiene 5 años y está en una etapa en la que, ¿qué te digo hablar? O sea, en Venezuela le decimos radio prendido. O sea, no para de hablar. Entonces, oye, llega un momento que tú dices, necesito escuchar mis propios pensamientos, por favor, vamos a que veas una actividad o que hagas algo. Afortunadamente, por ejemplo, nosotros hemos visto que, o hemos aprendido a entender cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus mayores intereses, aparte de la televisión o las otras cosas. Y nos dimos cuenta que le gusta mucho, mucho colorear, dibujar. Ella en el arte, o sea, ha demostrado que tiene muchas habilidades para el arte. Entonces estamos tratando de potenciar eso también. Y estamos en muchos casos tratando de cambiar la tele por una hoja de papel con crayolas. Y gustosamente tengo que decir que hemos logrado que se siente horas a dibujar, a crear, a hacer cosas. Entonces, claro, nos trae 27 dibujos bellísimos mientras estamos trabajando, pero la verdad es que a uno siente bonito porque no sientes que la estás dejando con una cosa que no le está dejando. Y la otra cosa es también buscar herramientas, buscar cosas en la televisión que les dejen algo, que les enseñen algo. ¿Tú nos podrías de repente recomendar algunas de esas herramientas que hayas conseguido por allí en internet, que ahorita los padres que nos están viendo puedan agarrarse de allí y decir, ok, mira, si va a haber televisión, por lo menos que aprenda las letras, y aquí en este lugar lo voy a encontrar? Bueno, lo que te digo, o sea, mi hija, de hecho, bueno, psicológicamente no es apto que un niño menor de 2 años, de 3 años se puede decir, utilice el celular. No es apto. Uno, por su salud psicológica y también sus ojitos no están bien desarrollados y pues todo lo que tiene una pantalla, lo que tiene la pantalla no es saludable, ¿sí? Pero pues hay que ser realistas, lo que tú dices, hay que ser muy realistas y siempre ponerles un contenido de calidad y de supervisión, ¿sí? Digamos, YouTube es una herramienta mundial y que tiene tanto programas que no dejan mucho, programas que sí dejan mucho. Digamos, en lo personal, a mi hija le gusta Dora la Exploradora, ¿sí? Y pues ya uno se mete mucho en el tema y yo escucho a Dora la Exploradora y tiene muchas cosas de fondo, ¿sí? Tiene la colaboración, les enseña a colaborar, les enseña inglés, de paso, les enseña a buscar soluciones, resolución de conflictos, ¿sí? Otro programa es Mickey Mouse. Eso es una Un belleza, clásico. porque da herramientas. O sea, yo mirando también, uno a veces también se boba mucho viendo esos programas, y es que hay programas que brindan mucho desde lo implícito, ¿sí? Entonces, Mickey Mouse busca que un objeto sirva para otra cosa que no es, para lo que es, ¿sí me hago entender? Sí. Digamos, este celular puede servir para llamar, pero en el programa de Mickey Mouse y en su historia, el celular puede servir para otra cosa. Entonces es como la multifuncionalidad de las cosas. Y todo eso a los niños se les va quedando. Las canciones son súper útiles para su desarrollo cognitivo. Entonces, siempre supervisar y uno como padre, pues yo creo que el instinto uno le dice si esto es bueno para mi hijo o no lo es. ¿Sí? Ujú, ujú. Claro. Entonces, cada padre pues también depende del aprendizaje que tenga el niño, lo puede hacer. Y Brenda, ¿sí o no que terminas disfrutándolo? Porque ahorita me decías sobre la Sí. exploradora y yo lo único que pensaba era, ¡We did it! ¡Sí, lo hicimos! Mira, pero tú sabes que voy a
acotar algo acá, y fue algo que me comentaste tú en una oportunidad también, Javi, que creo que vale la pena, y es que, bien ustedes han dicho, existen muchas herramientas, y parte de esas herramientas es una de las que tú le dijiste también a Sofi, que era el Lingo Kids, que obviamente pues le está dando la oportunidad de aprender inglés, un idioma, jugando y aprendiendo. Tal cual. Entonces, eso también es pues, vitalísimo e importante, a pesar de que sea pantalla, pero lo que ustedes bien comentan, hay algo que deja, y entonces no todo es un ocio. Y otra preguntita, Brenda, aprovechando por acá, ¿cómo podemos hacer de esta experiencia de la cual estamos viviendo una fortaleza? O sea, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? Bien, pues yo creo que la fortaleza que uno ha desarrollado como papá es algo que mencionaba Javier desde el principio, la paciencia, ¿sí? Uno aprende a manejar la paciencia, que la paciencia antes era así, ahora es súper grande, ¿sí? Yo creo que como papás también algo positivo que nos llevamos de esto es poder compartir tiempo con nuestros hijos, ¿sí? Conocerlos en su totalidad. Porque pues antes era como la dinámica de, bueno, papás se van a trabajar, dejan al niño en el jardín, ya está aprendiendo, está socializando, pero pues no había una convivencia de todo el día, todos los días. Entonces digamos que conocerse uno como papá, asumir esa responsabilidad seriamente como papá, conocer a su hijo en su totalidad, sus pataletas, su felicidad, que yo creo que eso es lo que realmente nos ha ayudado esta pandemia. Disfrutar de la familia, ¿sí? Ser conscientes de que no somos inmortales, no somos inmunes, porque hay muchas personas que piensan eso, que esta pandemia no me hace nada, entonces el mismo tapabocas que tienen hoy lo tienen hace un año. Ujú. Entonces, ser conscientes de eso, que hay una familia que en realidad es nuestra red más sólida desde que nacemos, es la red más, que se supone debe ser más sólida porque pues obviamente los contextos son diferentes y hay familias muy vulnerables, pero bueno, en fin, creo que esa es la fortaleza de nosotros como papás, conocernos como papás, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, conocer a nuestros hijos y aprender a adaptarnos. Y ahorita pues el cambio que se viene también de resocialización es algo que también nos va a, a mostrar más fortalezas que debilidades. Definitivamente, todo lo que dices me conecta, porque a pesar de que yo tengo un hijo muy pequeño, todas esas fortalezas que me comentas son las que yo he aprovechado al máximo de esta situación, porque me ha permitido, primero lo que tú bien dices, no solo identificarme como papá, sino a descubrir que realmente soy un buen papá, porque estoy ahí, ¿sabes?, viendo a mi hijo crecer, dándole ese amor que todo bebé tiene que tener en esta etapa tan maravillosa que es parte de su evolución y de su crecimiento. Y además, pues, no solo me ha permitido conocerme a mí y que mi hijo me conozca a mí, sino también con mi esposa, fortalecer la relación. Creo que ese triángulo de conocernos los tres y como tú decías que para el bebé en esta etapa es mamá y papá únicamente lo que es su entorno y su mundo, eso nos ha permitido a nosotros fortalecer esto y a nosotros como pareja el hecho de decir, bueno, lo estamos haciendo bien, sabemos ser papá y mamá, o sea, estamos aprendiendo bajo una situación bastante extraña para el mundo, pero que a nosotros nos ha permitido experimentar y aprender a fortalecer todo este lazo amoroso que se tiene que tener con un bebé en esta etapa. Y otra de las cosas que para nosotros ha sido positiva es que tuvimos la posibilidad de que mis suegros pudiesen llegar acá a Panamá, viajaron, entonces también tienen sus abuelos acá. Entonces nos ha ayudado a nosotros como padres, digamos, a tener un poquito de respiro, porque evidentemente papás primerizos no sabemos dónde está el manual de cómo se maneja esto, y en No una situación existe. como la que estábamos viviendo, pues aún más. Eh, Creo que al momento de cuando llegó el parto, para mí fue algo también agobiante porque estábamos en pleno pico de que la pandemia acá, por lo menos en Panamá, estaba muy, muy dura, muy alta los números de casos. Y, ¿sabes? Nos tuvimos que someter los dos a la prueba, nos tuvimos que someter a toda esta serie de cosas que tú decías, esto no se vive bajo ninguna circunstancia del embarazo. Entonces, fue algo que
para mí fue algo, al principio algo muy turbio, pero que bueno, que era parte también de la vivencia que se está experimentando y que bueno, que tenemos que someternos a esto. Que afortunadamente nos hemos cuidado y nos hemos librado de esto, pero te empiezas a preocupar cuando también a tu alrededor cada vez más ese círculo se va cerrando porque empiezas a escuchar de que un vecino ya tuvo un caso, el vecino de abajo tuvo un caso, el vecino al lado, entonces tú dices, yo me quedo encerrado. Pero hay que salir a comer, hay que salir a comprar cosas, hay que salir a hacer, y definitivamente hay que salir a respirar, que es una de las cosas que fundamentalmente creo que todos extrañamos y queremos hacer. Brenda, ahorita estaba hablando y Helton hablaba de ese triángulo del amor entre papá, mamá, hijo. Me parece haber leído en tu cuenta también algo bastante similar de la tríada, ¿no? Del amor y de la crianza. Y entiendo que tú también tienes como muchas cosas que decir alrededor de este tema. Pero una pregunta que te quería decir, y luego de que nos comentes esto, es, bien como lo decíamos antes, los hijos son el reflejo de nosotros y muchas veces las frustraciones nuestras son sus frustraciones. Y a veces no nos damos cuenta porque ni siquiera nosotros entendemos bien qué nos está pasando a nosotros. A veces estamos deprimidos y no nos hemos dado cuenta de que estamos deprimidos. Y en situaciones como esta es muy fácil llegar a la depresión. ¿Cómo podemos nosotros como adultos desarrollar esas herramientas o fuerza para nosotros poder salir de una posible depresión y cómo podemos identificarla para poder ayudar a nuestros hijos? Listo, pues mira, Ramiro que no está aquí, yo creo que el tema de escribir ayuda mucho, ¿sí? No solo para descargarnos, sino para ser conscientes de lo que somos. Mira, hay una técnica, pues es un ejemplo que voy a poner, que probablemente nos pueda servir. Hay una técnica hay personas que no se acuerdan de sus sueños, ¿sí? Entonces, lo que uno recomienda en esos casos es apenas tú te despiertes, empiezas a escribir lo que salga, lo que se te ocurra. Y eso puede reflejar lo que tú soñaste. Y eso ayuda mucho a poder uno acordarse de que soñó, ¿sí? Entonces, probablemente eso también pueda servir, ¿sí? Bueno, ¿cómo me siento hoy? Tener un cuadernito, escribir, hoy me siento así, así, así. Y el otro día me siento así, así, me siento así. Si ya tú ves, al paso de un mes, miras lo que escribiste y si todas las páginas tienen algo en común, me siento triste, me siento agotado, me siento abrumado, no tengo ganas de comer, no he podido dormir, ya es una señal, ¿sí? Esa podría ser una herramienta asequible para todos, escribir, 5 minutos te sientas a escribir, cómo te sientes, y va pasando el tiempo y tú vas leyendo lo que es escrito, y si hay algo en común que posiblemente tú no te hayas dado cuenta, desde ahí lo puedes hacer. Lo puedes ir identificando. Bueno, en 10 días me he sentido triste. En todas las páginas dice que estoy triste, que no he podido comer bien. Esos son signos o síntomas de depresión, de ansiedad incluso, o como mucho, me dan muchas ganas de comer, cada hora tengo mucha hambre. Y eso me ha pasado a mí personalmente. Incluso yo le preguntaba hace unos días a mi esposo, amor, ¿será que yo estoy adicta a la comida? Porque yo como y como y como. Yo me levanto a las 11 de la noche y me como un pan y no sé, pero es algo que, como tú dices, uno ve tan normal, bueno, me como un pan, me como esto a cada hora, pero cuando uno ya se sienta y dice, bueno, algo me está pasando con la relación con la comida. ¿Cómo son mis porciones? O sea, yo ahorita estoy comiendo bastante, yo me sirvo un montón de arroz, que en Colombia nos encanta el arroz, y un montón de arroz, pero entonces uno debe ser medio con esas cosas, ¿sí? Ahorita yo me pongo a pensar, y bueno, tengo que regular un poco más la comida, y para eso, pues, digamos que el yoga también me ha ayudado mucho, y es una herramienta también que a los niños les ha ayudado muchísimo, ¿sí? Entonces, la relación con la comida, con el sueño, con el juego, con mis hijos. Entonces, primero empezar como a concientizar eso, desde la escritura, si muchas personas obviamente no tienen la habilidad de concientizarse de sí mismo, lo puede hacer a través de escribir, lo puede hacer, creo que es una herramienta que puede servir. Mira, y ahorita que mencionaste el yoga, qué interesante, nos quedan unos minutos para ya despedir el espacio. Lamentablemente, Ramiro, no lo pudimos tener el tiempo que quisimos, pero lo vamos a volver a invitar, eso es seguro. Sí.
Háblanos del yoga para niños y cómo es una herramienta que nos puede servir y además invitarnos a poder hacerlo contigo. Sí, claro, mira, digamos, bueno, los síntomas que se han visto en los niños durante esta pandemia es la ansiedad, falta de concentración, sentimientos de soledad, bueno, muchos, en realidad muchos síntomas que un niño puede llegar a sentir, y incluso uno como adulto. Entonces, el yoga, pues, que es virtual, obviamente también debe ser virtual, los lleva a otro mundo, ¿sí? Digamos que el Yoga Kids lo que tiene es que tú haces las posturas, los asanas, les llamamos nosotros las posturas, por medio de animales, por medio del juego, por medio de canciones, ¿sí? Entonces eso también les ayuda mucho a los niños de que, bueno, no voy a estar en el celular viendo muñequitos, sino que también tengo contacto con otra persona que me está enseñando algo. Y el Yoga Kids tiene algo muchos beneficios en cuanto a la concentración, atención, los relaja mucho, les ayuda a tener conciencia de su respiración, que la respiración es algo, por no decirlo, algo fundamental para nuestra salud mental. Cuando tú eres consciente de tu respiración, o sea, si tú te sientas 5 minutos y solamente te centras en cómo respiras, tu visión cambia, ¿sí? Tu visión de tu entorno cambia. Entonces, si lo pueden hacer, los invito a hacer ahorita, apenas acabemos el live, 5 minutitos, respiren conscientemente y de verdad van a ver el cambio. Y en los niños, claramente tiene un efecto muy grande, porque es a través del juego, a través de dinámicas, de animales, de canciones, entonces todo eso también los relaja mucho, les aumenta la concentración, la atención, y aprenden bastante en cuanto física y psicológicamente. Entonces tiene muchos beneficios, la verdad, muchos que son pues una cantidad que no me alcanzaría el tiempo para decirlos por aquí. Pero en mi página los pueden encontrar. Perfecto. Fantástico, fantástico. Y Brenda, una última preguntita que te tengo por acá. ¿Cómo imaginas la vida, o sea, cómo imaginas que será la vida luego de todo esto? O sea, el modelo de crianza va a cambiar, nos vamos a quedar como estamos. ¿Qué piensas tú al respecto? Como madre y Uy, como... qué pregunta tan difícil. Lo más difícil para que decimos. Bueno, pues eso es algo incierto, ¿sí? No sabemos cómo nuestros hijos van a responder frente a esos cambios, ¿sí? En cuanto, pues personalmente yo pienso que a mi hija le va a hacer bien poder ir a un jardín, estar con otros niños, porque ellos también se abruman en verlo a uno todo el día, ¿sí? Ellos también necesitan ver otras caras, otros contextos, otros espacios. Entonces, yo creo que va a ser, en cuanto a la crianza, va a ser muy efectivo, muy bueno, porque los niños necesitan socializar todos los días, deben socializar para aprender, porque ese es su aprendizaje, ¿sí? Entonces, en cuanto a ellos, súper bien. Y uno como papá, creo que va a ser un poco más complejo en cuanto a que, bueno, ya no voy a tener a mi esposo cerca, a mi esposa cerca, vamos a estar en otro mundo, la dinámica familiar también va a cambiar mucho, entonces lo que yo decía al principio, o sea, es una dinámica que va a cambiar, o sea, ya vivimos un cambio, vamos a vivir otro cambio, y como seres humanos nos vamos a adaptar de la mejor manera, yo creo que cada uno considera para sus hijos, para su familia. Así es, y esa va a Sí, ser la conclusión de entonces de este programa del día de hoy, porque definitivamente tenemos que fortalecernos ante toda esta situación que está sucediendo en el mundo. Yo pienso que de acá tenemos que sacar herramientas 100% para que el futuro sea muchísimo más humano, para que seamos más conscientes de la vida, de los valores, de la familia, del el medio ambiente incluso. O sea, esto ha servido para que nos demos cuenta de que lo verdaderamente importante está cerquita de nosotros y no más allá. ¿Ok? Así que no hay una manera más fácil de decir que hay que seguir adelante con todo esto. Pero bueno, yo creo que ha sido un buen aprendizaje. Pienso que sí. sí, totalmente. Bueno, como yo decía al principio, creo que esta experiencia, más que verla como algo malo, creo que tenemos que, como a todo, hay que encontrarle el lado bueno y positivo a las cosas. Y creo que esto nos está dejando una enseñanza muy tremenda en todos los aspectos, porque no solo en el tema como nosotros, pues de ser padres y de la crianza de nuestros hijos, sino también como seres humanos, ¿no? Porque
al final nos hemos dado cuenta de que el mundo necesitaba también respirar al momento de vernos nosotros en estos encierros que nos tuvieron. Vimos cómo también parte de la naturaleza cambió. Y creo que también es porque el humano ha hecho un daño a lo que es al medio ambiente, y esto ha sido un llamado también de atención, de darnos cuenta nosotros como humanos a que, mira, tenemos que ser un poco más conscientes también de cómo a la hora de comportarnos con el planeta, porque al final es lo que tenemos y tenemos que cuidarlo. Entonces creo Totalmente. que el aprendizaje es global, es para todos. Mira, aquí tenemos un Así es. comentario donde nos dicen: hay que ser como el bambú, flexible y sin poder adaptarnos a los cambios. Y adaptándonos a los cambios, más bien. Creo Exacto. que Sí. Mira, y exactamente. otro comentario por acá dice: muchos padres no tenían el tiempo de estar con sus hijos y muchos no los conocían por la dinámica del día a día. Eso es Tal completamente cual, cierto. tal cual. Yo soy uno de esos padres que yo pensé que conocía a mi hija 100% y me di cuenta que había cosas que no sabía de ella, y eso se lo agradezco a la pandemia. Y por eso yo, que soy un optimista irresponsable, que siempre estoy tratando de ver el vaso medio lleno, le doy las gracias a la pandemia por muchísimas cosas como esas, que son las que al final valoro. Claro, así es, Miren, así es. mucha gente conectándose por ahora, de verdad, muchísimas gracias, apreciamos un montón su tiempo, haber escuchado este programa del día de hoy, que para nosotros era bastante importante y entiendo que para ustedes también. Brenda, muchísimas gracias por tu tiempo y por todas las herramientas que nos has dado. Queremos que nos invites una vez más a tu cuenta, @mimamá.psicóloga en Instagram, Yoga Kids. ¿Cuándo podemos tener una sesión de Yoga Kids y cuáles son las coordenadas? Bueno, primero que todo, pues agradecerles a ustedes también por el espacio, pues me agradó mucho como poder ayudar, mira, o sea, los comentarios, todo lo que he dicho durante todo el live, los comentarios han dado aval para eso. Mil gracias, y pues nada, con lo que yo pueda pues ayudarles y asesorarlos, pues con todo el gusto. Y Yoga Kids, pues la idea es pues poder, ahorita no he podido programar clases, porque pues el tiempo no me da, ¿sí? Esa es otra cosa, que uno también de todo el día en la casa, todo el tiempo Sí, se le pasa volando. Entonces, como voy a ir planeando los horarios, y pues ya casi llego a mis 2.000 seguidores, entonces yo creo que voy a dar un premio wow. para que puedan asistir gratis a una clase de yoga para los niños. Genial, genial. Ahí vamos Genial, a estar genial. nosotros también para apoyar. Bueno, Ramiro, de verdad también muchísimas gracias. @cuentos de un papá. Yo les invito a que lo sigan. Yo soy fanático y seguidor de esos cuentos también, porque son increíbles, sobre todo para niños como mi hija Sofía, que tiene 5 años, que le encantan los cuentos para dormir. Es una súper herramienta. Así que nada, ustedes que nos están viendo y que nos están escuchando en todas las plataformas de Apple Podcasts, de Spotify, y por acá, por IGTV, por YouTube. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias, como siempre les decimos, por su audiencia. Son ustedes los que hacen posible este espacio, y por ustedes nosotros estamos aquí domingo a domingo. Gracias nuevamente. Así es, así es. Gracias a todos. Una vez más, Brenda, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, al público, nos vemos el próximo domingo, que también venimos con un nuevo en vivo. Solo adelanto de esto por acá. Un Solo nuevo en adelantamos vivo que viene un nuevo en vivo y de un temazo, y de así un que no se lo temazo. pierdan. Así es. Papadito querido, un abrazo. Feliz domingo Besos. para todos. Feliz Y bueno, domingo. saludos. Un Adiós, abrazo muchas grande. gracias. Chao, Adiós. Brenda, gracias. Vale.